Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no envejeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Buenos días. Desde la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, comenzamos la celebración de la Santa Misa en el quinto domingo de Cuaresma del año 2023. Religiosas presentan en esta mañana las velas a la Virgen. Este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, estamos ya en este quinto domingo de Cuaresma. Ya el próximo domingo celebraremos el Domingo de Ramos. Y por eso vamos a prestar interés mayor del que ya hemos tenido en ese deseo de reconciliarnos y de encontrarnos con Dios. En este acompañar a Jesús en el camino a Él a Jerusalén y nosotros también en el camino donde nos vamos a encontrar con Él. Por eso, como gracia primera, vamos a pedir para que todos los cristianos, todos los católicos, procuremos encontrarnos con el Señor. Como va a decir la segunda lectura que vamos a escuchar, nosotros somos del Espíritu y por lo tanto nuestras obras tienen que ser obras del Espíritu. No pueden ser obras de la carne que nos aparten de Dios. Por eso vamos a pedir la gracia de la conversión para cada uno de nosotros y para todos los bautizados. También, como siempre, vamos a pedir por nuestro pueblo, por tantas necesidades, por la pobreza que notamos, la necesidad de la escasez de las cosas, para que el Señor pues haga posible que los cubanos nos entendamos, que nos entiendan y procurar una vida pues más tranquila, más normal, para poder adquirir todas las cosas que necesitamos para crecer en gracia ante Dios y los hombres, y también que nuestros hijos puedan crecer como el niño Jesús, que creció en gracia y sabiduría y en estatura ante Dios y los hombres. Que esa sea nuestra intención del día de hoy. Y como siempre hacemos, vamos a comenzar pidiendo perdón a Dios por todos nuestros pecados. Así que en silencio, reconozcamos al Señor las veces en que hemos hecho el mal que nunca debimos hacer, o las veces que hemos dejado de hacer el bien, pudiéndolo hacer. Y damos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ven, Señor, en nuestra ayuda, para que podamos vivir y actuar siempre
con aquel amor que impulsó a tu Hijo a entregarse por nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, escuchemos la palabra del Señor. Hagamos unos instantes de silencio. Vamos a escuchar una lectura del profeta Ezequiel, en que el profeta, hablando en nombre de Dios, le da esperanza al pueblo. Y dice que aquella situación de muerte que vivían, el Señor la va a hacer cambiar y el pueblo se va a liberar del mal. Eso va muy bien con el Evangelio, en que tenemos la lectura de la resurrección de Lázaro, que también del sepulcro el Señor es capaz de sacarlo y de darle vida. Es la enseñanza que nos dice que el Señor Jesús tiene precisamente el poder para hacer de las cosas muertas, de lo que parece que ya no vale, rescatarlo y alcanzar una salvación. Escuchemos la palabra del Señor. Lectura del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: Yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Os atraeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra. Y os sabréis que yo el Señor lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor, como el centinela a la aurora. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia y la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús diciéndole: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al oírlo, le dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de que no hayamos estado allí, para que crean. Y ahora vamos a su casa. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vámonos también nosotros juntamente con él. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, y mientras estaba María, se quedaba en su casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús preguntó: ¿Dónde lo han enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron: ¿Y uno que ha abierto los ojos a un ciego, no puede haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llegó a la tumba, y dijo Jesús: Quiten la losa. Marta, la hermana del muerto, dijo: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven fuera. El muerto salió, los pies y las manos atadas con venda, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo y déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hermanos, ya estamos cerca de la Semana Santa. La semana que viene es la Semana de Pasión, según la tradición. Nosotros hemos estado acompañando durante toda la Cuaresma a Jesús en esa subida que él hizo a Jerusalén, donde él iba a encontrar precisamente la muerte, no deseada por él, ni por Dios Padre, por nadie, pero sí formaba parte del compromiso que Jesús había hecho de hacer la voluntad del Padre y del amor que él tiene a sus criaturas, nosotros, creados a imagen y semejanza de él, en la cual él hace todo lo posible por rescatar, por salvarnos. Por eso la Semana Santa es la semana mayor para el cristiano. En los días anteriores hemos compartido la lectura de 3 milagros que los narra el evangelista San Juan. El primero no se puede decir que sea un milagro. Simple y sencillamente es Jesús que conoce bien a la samaritana, su interior, y Jesús es capaz de decirle todo lo que él ha hecho. Para cualquier persona eso puede ser un milagro. ¿Por qué? Porque es capaz de leer el corazón de las personas. Entonces, al decirle Jesús todo lo que ella había hecho, lo que tenía, la vida en que estaba llevando, ella se da cuenta de que este hombre era un profeta, por lo menos, enviado por Dios. Es capaz de decirme todo lo que yo he hecho en mi vida. Y me ha dicho que he tenido 5 maridos y ahora no tengo, y el que tengo ahora tampoco es mío. Esa mujer queda choqueada y ella es la que empieza a proclamar la palabra de Dios. Fíjense bien, hermano, que todo eso ocurre en esa subida a Jerusalén. Subiendo a Jerusalén, Jesús pasa por ese pueblo de Samaria. El otro milagro es el milagro del ciego de nacimiento, que leímos y comentamos el domingo pasado. También el Señor Jesús ve a ese hombre necesitado de la vista, y Jesús enseguida, de la misma manera que a la samaritana, ella hablaba del agua esa que corre entre las piedras, que se lleva en un cántaro, y Jesús hablaba de la vida eterna. Aquí también Jesús utiliza esos signos. Por eso es que la iglesia utiliza los signos en los sacramentos, porque eso le da fuerza al mensaje. Y entonces él no solamente le devuelve la vista física, sino, y más importante, le devuelve la vista del espíritu. Y ese hombre es capaz de decir, ¿quién es ese que me ha curado para que dicen que es el Hijo del Hombre, para que yo les reconozca? Y Jesús le dice, soy yo. Y dice, creo. Es decir, le devolvió la vida eterna a ese ciego que no podía ver. Y ahora, pues vemos este milagro, que este fue el milagro que podemos decir que selló la crucifixión del Señor. Porque precisamente subiendo a Jerusalén, él pasa por allá, por la familia, amigos de él, de Lázaro, Marta y María, y ahí él hace el milagro de devolverle la vida a Lázaro. No me gusta decir resurrección en este caso, me gusta decir le devolvió la vida. Porque la resurrección es es para todos los tiempos. Y el Señor Jesús lo que le hizo fue devolverle la vida. La vida que después con el tiempo Lázaro moriría. Dice en las tradiciones que después Lázaro fue obispo en Marsella. Vaya usted a saber si es cierto o no es cierto. Pero todas esas tradiciones siempre tienen una base que las sustentan de alguna manera. Entonces Jesús es el Dios de la vida. No solamente la naturaleza de devolver la vista. No. La vida completa, eterna, es capaz de darla. Si Él le devolvió la vida a Lázaro, tiene poder. Y si Él dice que ha resucitado para salvarnos, es cierto. Estos son esos milagros que habla Juan, que le llama signos. ¿Signos de qué? Del poder de Dios. Del poder de Dios. Y además de la
anuncio de lo que nos espera. Acuérdense que la fe es estar seguro de aquello que se espera. Y eso es lo que hace Jesús. Le devuelve la vida a Lázaro sabiendo que va a tener la vida eterna. ¿Qué tiene de particular esta lectura? O que yo me he fijado, porque podemos fijarnos en muchísimas cosas. En las 3 lecturas que hemos escuchado, tiene como un tema, siempre se menciona la muerte. En la primera lectura empieza así el profeta Ezequiel. Dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros y les haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío. La muerte, el sepulcro. ¿A quién es Ezequiel le da este mensaje, este texto? Al pueblo judío, pero el pueblo de Israel, el pueblo judío que había sido deportado. Y esa gente se sentían como muertos. ¿Por qué? Porque habían perdido la libertad como pueblo, pero también habían perdido la libertad religiosa de adorar un solo Dios y había sido destruido el templo. Ellos ya podían morir. ¿Por qué? Porque habían perdido todo. Y entonces el Señor, a través de Ezequiel, de los profetas, pues le da esperanza. Y le dice, no, ustedes están como muertos. No. Yo le daré la vida y le haré salir de vuestro sepulcro. Y yo le daré la vida y Jerusalén será precisamente la ciudad del Señor. Tendrán de nuevo, Jerusalén volverá a coger el sentido de lo que ella misma es, a recuperarlo. Si vamos a la segunda lectura, que es la de los Romanos, también nos habla de esta manera. Dice, el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. El que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu. Hermano, aquí nosotros vemos también la referencia a la resurrección, el anuncio. No es un problema de devolverle la libertad a un pueblo, como el Señor hizo con el pueblo de Israel al cruzar el Mar Rojo. O no es tampoco aquello de devolverle la ciudad capital. No. Yo a ustedes los llamo a la resurrección. ¿Qué nos pide el Señor? Simple y sencillamente que no seamos hombres y mujeres carnales, que solamente nos ocupamos de lo del momento, de lo del instante, ¿qué sucede? De las cosas de la tierra, sino que nos ocupemos también de las cosas de Dios para vivir según Dios. Eso es lo que significa vivir en el Espíritu. Debemos pensar, y estamos en un tiempo de pensar, dediquemos varios instantes en estos días para pensar en Cristo que muere en la cruz por nosotros y en la resurrección, de que nosotros no podemos ser hombres carnales. ¿Qué cosa es el hombre carnal? Como decía ahorita, que vive de lo inmediato. Tenemos que ser hombres y mujeres del Espíritu, que busquemos a Dios, que es el que le da sentido a la vida, que es el que nos llama para la vida eterna. Fíjense cómo también aquí es un pasar de la muerte a pasar en la vida. Si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. También se habla de esa diferencia en muerte y vida. Y después el texto del Evangelio que hemos escuchado, que más gráfico no puede ser. Es decir, el Señor le devuelve la vida a Lázaro. Devuelve la vida a Lázaro. Y creen muchos. Y otros no creen. Porque esa es la diferencia de vivir en la carne y en el Espíritu. Si somos del Espíritu, nos damos cuenta de aquel poder de Jesús. Si no somos del Espíritu, cualquier cosa de la carne, de la vida diaria, nos entusiasma, nos distrae y nos lleva por otros caminos. El Señor nos dice, vengan al Señor, vivan en el Espíritu y aléjense de la carne, Pero para eso, hermanos, nosotros tenemos que pedir perdón y tenemos que pedir la conversión. Hay que pedir perdón, pero hay que pedir la conversión primero. Cuando nosotros somos hombres y mujeres
que procuramos la conversión, Dios hace maravilla en nosotros. Y si estábamos muertos a la gracia por el pecado, el Señor nos devuelve la vida. Por eso es que hemos rezado el Salmo 129, que hemos rezado: del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Y aquí viene el llanto de las personas que han descubierto a Cristo, como aquel ciego de nacimiento, como este Lázaro, que se dan cuenta de que es el Señor. Y entonces, y el pueblo de Israel también sabía que Dios no los iba a dejar solo, y entonces viene la aclamación: desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Hermanos, tenemos que tener valor, decisión, coraje, para reconocer cuando nos hemos dejado llevar por la carne y nos hemos apartado del Espíritu. Y ojalá nosotros también podamos aclamar de corazón esta frase: desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. El Señor nos escucha, el Señor quiere acogernos, el Señor tiene paciencia y espera, pero también nosotros tenemos que ponernos en camino y también comenzar a subir a Jerusalén para encontrarnos con Cristo, dejando todo aquello que nos aparta de Él. Que el Señor nos ayude a todos a vivir así, hermanos, en estos días que quedan de Cuaresma. Entreguémonos al Señor. Hermanos, vamos a hacer profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Continuemos la misa, hermanos, con el ofertorio. A los hombres ama Dios como nadie amó jamás. De la mano los conduce y es luz en la oscuridad. Da a todos ese pan que nos llena de su amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En espíritu de humildad y corazón contrito, en santa pureza de Dios, que se salvaciones ahora te Vamos, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Tú que nos has iluminado con las enseñanzas de la fe, escucha, Señor, nuestra oración y purifícanos por medio de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Cristo, nuestro Señor, que como verdadero hombre lloró la muerte de su amigo Lázaro,
y como verdadero Dios lo hizo salir vivo del sepulcro. Se ha compadecido de todos los hombres y por medio de sus sacramentos nos hace pasar de la muerte a la vida. Por eso los mismos ángeles te cantan con júbilo en eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar hoy el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Dionisio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, con mucho cariño, deseemos la paz los unos a los otros. La paz. Cordero de Dios, Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Padre que te ha enviado tiene vida y tú vives por Él. Así quien se alimenta de tu cuerpo vivirá por ti. Tú eres el único que ha visto al Padre, tú eres el que viene de Él. Aquel que beba de su agua no tendrá más sed. Tú eres, Señor, el alimento, el pan que nos hará vivir. Tú eres, Señor, el pan de vida, la vida vivirá por ti. Tú eres, Señor, el alimento, el pan que nos hará vivir. Tú eres, Señor, el pan de vida, la vida vivirá por ti. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo, vivir siempre como miembros suyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares, vecinos, amigos, comunidades, y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, vamos a despedirnos de la Virgen y a la vez pues poner este deseo de conversión en sus manos, que ella nos ayudará seguro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros.
nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Hermanos, una recomendación de finales de Cuaresma, inicio de la Semana Santa, entrando, como dije al principio, en esta semana que tradicionalmente se llama Semana de Pasión. Retomen los evangelios, los 3 últimos evangelios. Retomen el evangelio de la Samaritana, el del ciego de nacimiento y este de Lázaro. Lo van a encontrar todo en el evangelio de San Juan. Medítenlo. A ver, la samaritana respondió de una manera, el ciego de nacimiento de otra. Con la resurrección de Lázaro, muchos creyeron, pero sin embargo otros que se apartaron de él, y eso fue lo que después le produjo la muerte ahí casi inmediata en Jerusalén. Pero cojan su tiempo, aprovechen. Fijémonos en esa frase: somos nosotros carnales, nos ocupamos solamente de las cosas de la vida diaria, o somos gente del Espíritu que buscamos complacer a Dios, que eso significa también vivir reconciliados en este momento en la tierra. Busquen, hagan ese esfuerzo, hagamos todo ese esfuerzo, yo también, hagamos ese esfuerzo. Hermanos, nos alegramos mucho que con nosotros están 2 hermanas de la congregación de Mercedaria del Santísimo Sacramento. Ellos están en la diócesis de Holguín, en Santa Lucía, que el nombre que toma ahora es Rafael Freire. Muchas gracias, hermana, que han venido desde México a ayudarnos a anunciar el reino de Dios, implantar el reino de Dios aquí, en medio de las dificultades. Pero sabemos que el Señor es capaz de devolver la vida al que está en el sepulcro. Y con su presencia, el Señor se hará presente también entre nosotros. Hermano, buena Semana Santa. El domingo que viene, el Domingo de Ramos. Procuremos ir al templo el Domingo de Ramos. Yo sé que hay muchas personas que después del COVID, las limitaciones propias de la vida, de la carne, las limitaciones de la carne, impiden precisamente ir al templo, Pero procuremos el Domingo de Ramos todos ir al templo, junto a la comunidad, a clamar al Señor que entra victorioso. Que tengan una buena semana. Y pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia.